El día de hoy vamos a hacer nuestro último tema del sílabus. Ya se acerca el final. Eh, Estoy muy feliz que hayan compartido conmigo todo este tiempo de aislamiento y de cuarentena, pero estudiando y poder culminar este curso, ¿no? Al momento de culminar va a hablar la coordinadora para explicar el detalle de la sugerencia que estábamos teniendo la semana pasada, y ya va a escuchar también de ustedes también su sugerencia para ver en qué podríamos nosotros llegar a un acuerdo, ¿ya? El día de hoy la clase es acerca de eliminación de residuos hospitalarios. Como se habrán dado cuenta, las 3 últimas clases fueron netamente de lo que es la parte hospitalaria, ¿no? Tocamos medidas de bioseguridad, tocamos limpieza, desinfección, esterilización, y ahora vamos a tocar eliminación de residuos hospitalarios, que es un tema muy importante para saber nosotros, ya sea que estemos en el hospital, en la posta o en nuestras casas, tendríamos que saber cómo tenemos que reciclar las cosas que estamos utilizando con respecto al área de salud, ¿ya? Eliminación de residuos hospitalarios. La definición nos dice que son sustancias, materiales o subproductos en estado sólido, líquido o gaseoso. Pueden estar en esos 3 estados, que son generados en la prestación de servicio de salud, ya que estamos nosotros en esa área, incluidas las actividades de promoción de la salud. Recuerden que también hacemos actividad de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Son las etapas de la salud, ¿no? De la enfermedad propia, para que nosotros contribuimos en cada una de esas etapas. Luego, la clasificación de residuos, como ustedes pueden observar aquí, son generados en los establecimientos de salud. Se basa principalmente en su naturaleza y en su riesgo de exposición, así como en los criterios establecidos por el Ministerio de Salud. Hay una norma donde nos explica detalladamente cómo es el criterio de la clasificación, la eliminación de los residuos hospitalarios. Luego les voy a pasar igual también esa norma. Se considera el residuo desde el momento en que se rechaza. O sea, ¿qué se refiere? Que su utilidad o manejo clínico ya se consideró, ya se usó. Por ejemplo, ustedes utilizan el algodón solamente para poder limpiar, digamos, ¿no? Con alcohol. Entonces, ese ya es un residuo. O agarramos el algodón para limpiar una pequeña gota de agua que de repente se encuentra en la unidad del paciente. Ya es un residuo. No se va a volver a utilizar ese pedacito de algodón, o ya sea de gasa. Entonces, todo lo que ha tenido contacto, ya sea con el paciente, con su unidad, o contacto con nosotros que ya hemos aplicado un uso, es un residuo, ¿ya? Acá podemos ver en la imagen que hay un tacho de basura de color verde, en algunos lugares es negro, en otros lugares es diferente, ¿no? Entonces es el color. El residuo verde da lo que es desecho comunes. El residuo, el tacho color rojo nos dice los desechos de riesgo biológico. Por ejemplo, los guantes, las gasas, las jeringas o cualquier material que tenga fluidos, ¿ya? Y el gris, donde algunos consideran ese tacho, ¿ya? Que es este color que dice vidrio, papel, cartón o restos de equipo. Ustedes se van dando cuenta que en algunos hospitales tenemos tacho color verde, azul, rojo, negro. Hay muchos colores. Y a cada uno lo clasifican con vidrio, cartón, plástico. Entonces, es una manera de clasificación de residuos. Pero en los hospitales, sumado a esa clasificación de residuos, porque si ustedes van a un centro comercial, es muy diferente que un hospital. En el centro comercial ustedes pueden encontrar la clasificación vidrio, cartón, plástico, papel, residuos comunes. Pero en un hospital también encuentran esa clasificación, pero añaden ¿a cuál? Al residuo especial, que es un tacho amarillo,
al residuo rojo, al tacho rojo, que viene a ser los residuos con riesgo biológico, ¿ya? Y también van a encontrar un tachito que es de cortopunzantes, que es este de acá, como lo ven acá, ¿ya? Pero hay de diferentes modelos, así que hay cajitas, hay tachos. Entonces, para poner acá los punzocortantes. Es muy importante que aquí vayan los punzocortantes. Por ejemplo, tenemos la jeringa. La aguja de esa jeringa lo vamos a descartar aquí. Tenemos una ampolla que hemos roto para colocar un medicamento. El vidrio va aquí. Tenemos un bisturí, también va aquí. ¿Ya? Todo lo que sea punzo cortante va aquí, de esta manera. En el momento de la cirugía se utiliza un clip, también va aquí. Ya, ahora vamos a pasar a la clasificación de los residuos sólidos en los hospitales. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, amarillo, rojo y negro. ¿Qué es lo que nos indica el rojo? Que son los biocontaminados, que son los que tienen contacto al momento de atender al paciente, son los biológicos, son las bolsas de sangre, lo quirúrgico y anatómico. Los punzocortantes también son de color rojo, pero son otro recipiente. Y algunos animales contaminados, en algunos lugares utilizan hay una área de citología, de zoología también, que empiezan ellos a realizar lo que es investigaciones con animales. Entonces ellos también tienen un tacho color rojo. ¿Especiales en qué? En residuos químicos, farmacéuticos y radioactivos. Por ejemplo, para aplicar lo que son las mamografías, los exámenes de cáncer, ellos utilizan unos residuos radioactivos. Esos residuos, unos componentes radioactivos. Esos componentes vienen en envases. Esos envases tienen que desecharlo en el tacho color amarillo. Ahora, si ustedes están en un servicio y no encuentran un tacho amarillo, tienen que preguntar a la jefa del área o a la persona encargada que dónde desechan lo que corresponde a los envases de reactivo. ¿Ya? No se les vaya a ocurrir de que de repente, como no encuentro el amarillo, entonces lo voy a poner en el rojo. No, porque recuerden que esa clasificación lo realizan ustedes. Luego lo realiza el personal de limpieza. Y luego el personal de limpieza lo va a realizar la empresa que se está llevando los residuos. Entonces pasa 3 filtros. Entonces, por ejemplo, si ustedes no hacen el adecuado filtro, ¿no? Nosotros como área hospitalaria no hacemos el adecuado filtro, las personas perjudicadas como primer lugar en ese momento, no nos va a afectar a nosotros porque nosotros ya lo clasificamos, supuestamente. Lo va a afectar a la persona de limpieza que les toca hacer la clasificación y hay que ponernos en el caso que ese envase radioactivo nos traiga complicaciones. Entonces lo va a inhalar esa persona, la que está clasificando por segunda vez. Igual, si ponemos una aguja en la bolsa negra, va a pasar lo mismo. La persona de limpieza va a pensar que esa bolsa negra es solo de residuos comunes y se va a terminar hincando, cortando. Y recuerden que todo lo que nosotros botamos ha tenido contacto con paciente y no sabemos si ese paciente tiene SIDA, tiene hepatitis B, tiene cualquier tipo de virus. En este caso, esta clasificación de residuos es mucho más responsable, mucho más estricta ahora en este tiempo que es COVID, porque recuerden que toda secreción y todo tipo de contacto con un paciente con COVID tenemos que tener nosotros una bioseguridad. Entonces, imagínense esas personas de limpieza que no clasificamos bien y ellos se pueden llegar a hincar, se pueden llegar a cortar con materiales que han sido utilizados con pacientes COVID. Entonces, sería un medio de transmisión para ellos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar, no en ese instante nosotros, porque nosotros lo vamos a colocar en el tacho y no lo vamos a volver a ver, pero hay que ponernos a pensar en las personas que vienen próximos a lo que nosotros estamos haciendo. El señor de limpieza, la clasificación en la empresa. Entonces, hay que pensar en el riesgo a futuro. Ya no pensemos en ese instante. En la parte de los comunes tenemos, siempre ustedes van a ver que es rojo o negro. En algunos hay bolsas amarillas, cajas amarillas también pueden encontrar. Y bueno, en el negro, ¿qué es lo que se utiliza? Papeles, se
se elimina papeles, cartones, vidrio, madera, plástico, cualquier cosa de la cocina, porque recuerden que también en los servicios también ustedes van a algunos momentos van a llevar su refrigerio o algo, van a tener que desecharlo, ¿ya? Vamos a empezar con la clasificación A, que son los residuos biocontaminados, ¿ya? ¿Qué son los residuos biocontaminados? Son aquellos residuos peligrosos que son generados en el proceso de atención al paciente, ¿ya? También en el proceso de investigación, que están contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener concentraciones de microorganismos con un potencial de riesgo para la persona que entra en contacto con dichos residuos, ¿ya? Entonces recuerden, guantes, jeringas, no la aguja, ¿ya? Jeringas, gasas con sangre, gasas con secreciones, gasas, por ejemplo, sondas Foley, sonda nasogástrica, bolsa colectora, ¿qué otro tipo de materiales podemos tener? A ver, apósitos, pañales, también van en la bolsa roja, recuerden. Todo el material que tenga contacto con los fluidos de los pacientes tiene que ir en la bolsa roja, ¿ya? Los residuos biocontaminados, según su origen, pueden ser tipo 1, que es de atención al paciente. Son los residuos sólidos contaminados o en contacto con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención del paciente, incluyendo los restos de alimentos, bebidas de los mismos, incluye los residuos de la nutrición parenteral y enteral y los instrumentos médicos desechables. Decimos nutrición parenteral o enteral porque recuerden que la nutrición parenteral o enteral viene de esta manera, como ustedes pueden ver acá en la imagen, estas bolsas, en bolsa, viene en bolsas, viene en botellas, en botellitas. Entonces, esto tenemos que descartarlo cuando termine en la bolsa roja, ¿ya? Y con respecto a lo que es, incluyendo los restos de alimentos o bebidas, ¿por qué? Porque son pequeñas cosas que han tenido contacto con el paciente y no sabemos, como ya les vuelvo a repetir, si el paciente tiene algún antecedente patológico o tiene algún tipo de virus de transmisión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese detalle. En tipo 2 tenemos biológicos, que pueden ser los compuestos de cultivos, las muestras biológicas, las mezclas de microorganismos y medios de cultivos inoculados provenientes del laboratorio clínico, vacunas vencidas, filtro de aspiradores de aire o cualquier tipo de residuo contaminado por agentes biológicos, ¿ya? Asimismo incluimos aquí los biológicos que recuerden que hay componentes que están vencidos, deteriorados o ya usados, porque miren, si ustedes están, por ejemplo, están en un servicio o de repente en su casa y van a colocar lo que es un medicamento, un ejemplo, abren la ampolla, pero es la ampolla equivocada. Entonces, ¿dónde van a botar esa ampolla? En los punzocortantes, ¿verdad? Pero hay ampollas como por ejemplo el hipersodio, el calium, que son plásticos nada más. Son plastiquitos que vienen así su forma de presentación. Esos plásticos como el suero fisiológico van a tener que ser descartados en el tacho rojo también, ¿ya? 3, tenemos las bolsas que tienen lo que es conteniendo sangre o hemoderivados, por ejemplo, plasma, plaquetas, ¿ya? Entonces, estas, como ven acá en la imagen, son las bolsas de sangre, de unidad de sangre, así también de este color, de esta forma, pero el color amarillo son de plasma, de plaquetas, entonces, por eso decimos hemoderivados. Este grupo está constituido por materiales o bolsas, pueden ser las bolsas, como está acá en la propiamente imagen, que con plazo de utilización vencido también o usados o cualquier otro material que haya tenido contacto con sangre, ¿ya? Por ejemplo,
ustedes tienen que administrar a un paciente una unidad y media, pero esta unidad no viene hasta la mitad, solamente la dan en el banco de la sangre completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a administrar la mitad, ¿verdad? De este tipo de componente. Entonces, la otra mitad, ¿qué es lo que vamos a hacer? No lo vamos a reutilizar, lo vamos a tener que botar, descartarlo, ¿ya? Entonces, ¿en dónde lo vamos a descartar? En la bolsa roja. Ya, muy bien. Tenemos otro tipo de residuos, que son los residuos quirúrgicos o anatomopatológicos. Por ejemplo, en una cirugía vamos a tener lo que es compuestos por tejido, por órgano, placentas, piezas anatómicas, restos de fetos muertos, resultantes de procedimientos médicos, quirúrgicos, residuos sólido contaminado con sangre, entre otras. Por ejemplo, acá en la imagen ustedes pueden ver el apéndice. ¿Ya? Entonces, este apéndice es una pequeña cosa, así pequeñísima, que es lo que se extirpa en la operación. Entonces, algunos pasan para patología, para estudio patológico, pero hay algunos que no, entonces son descartados. Los envuelven en gasa y lo descartan. Ese descarte va en el tacho rojo, ¿ya? No te preocupes, Rocío. Recién vamos en el inicio todavía. Rocío, ya. Entonces, queda claro, recuerden que cualquier tipo de residuo también va en residuo patológico, va a la bolsa roja, ¿ya? Ya está. Ahora sí, a ver otro. Ahora, hay dentro de lo que es el grupo de los biocontaminados, que son las bolsas rojas, también existen lo que son los punzocortantes, como ya habíamos hablado. Son elementos punzocortantes que estuvieron en contacto o no con pacientes o con agentes infecciosos. Incluyen agujas hipodérmicas o con jeringa o sin ella, incluyen pipetas, bisturí, lancetas. Las lancetas son estas de aquí, que son, que ustedes pueden ver aquí de color naranja, blanco, verde, rojo, morado. Estas son las lancetas. Ahora, aquí dicen con jeringa. ¿A qué se refiere? A estas, por ejemplo, las vacunas. La vacuna del IPV, por ejemplo, viene una ampolla, entonces no le vas a sacar lo que es su aguja, todo se descarta en lo que es en los punzocortantes. Las pipetas que refieren a lo que les tomamos para lo que es muestra de sangre, también placas de cultivo rotas, agujas de sutura, las agujas de sutura también van aquí en punzocortantes, los catéteres, los que ponemos venoclisis, la vía, los catéteres, eso va en el punzocortante, ¿ya? Equipos de venoclisis también, el equipo de venoclisis que va conectado ya sea al suero, ya sea a la nutrición parenteral o a la conexión de la administración de sangre también. Láminas porta y cubre objetos, también hay unas láminas que lo utilizan en la parte en el área del laboratorio, en el microscopio para colocar ahí la muestra, entonces también son componentes de vidrio, son punzocortantes también, ¿ya? Bueno, la clasificación B, que son los residuos especiales, que son de color amarillo, que habíamos visto en la clasificación. No te preocupes, Salomé. Como decíamos, es la clasificación de los residuos especiales. Son aquellos residuos peligrosos generados en el establecimiento de salud con características físicas, químicas de potencial de riesgo. Pueden ser corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo, reactivo y radioactivo para las personas expuestas, ¿ya? Ahí también incluimos esos medicamentos que están vencidos y que tienen un grado de toxicidad. Cuando ya pasa su vencimiento, también hay que incluirlos aquí, en esos residuos especiales. Perdón. Ay.
No avanza. No. Los residuos especiales se pueden clasificar de la siguiente manera. 1. Residuos químicos peligrosos, que pueden ser los productos químicos con características, como lo habíamos dicho, tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, genotóxicos, mutagénicos, tales como productos farmacéuticos que se usan en la quimioterapia, por ejemplo. Productos químicos que no utilizados, plaguicidas, ácido crómico, que es el que se usa para la limpieza de los vidrios de laboratorio. El mercurio de termómetro. Si se nos rompe un termómetro, ¿dónde ustedes creen que lo iban a colocar? No me digan al punzocortante. No, se coloca en la bolsa amarilla. ¿Por qué? Porque el mercurio es un químico, ¿ya? Y recuerden que si se nos rompe un termómetro, ya sea en casa o en el hospital, hay un protocolo para poder limpiar y juntar el mercurio, ¿ya? Ustedes saben el protocolo del mercurio, cómo se debe juntar cuando se le cae en casa o cuando se les cae de repente en el hospital. ¿Han escuchado? No, ya. Vamos a terminar esta diapositiva para que les explique cómo se recoge el mercurio, ¿ya? Y también lo hagan en casa, porque se supone que todo profesional de salud tenemos un termómetro en casa de mercurio. Entonces, tienen que saber qué hacer cuando se rompe un termómetro. No es barrerlo con la escoba, por si acaso, ¿ya? Ahora, soluciones para el revelado de radiografías. Utilizan el azul metileno, utilizan un tipo de químico para poder tener una revelación de los rayos X, de las tomografías, de las ecografías. Entonces, esos tipos de químicos que se utilizan se tienen que descartar en lo que es residuos químicos peligrosos, ¿ya? Bueno, que son derivados que decimos que son inflamables porque son derivados del petróleo, algunos de con respecto a lo que es la gasolina. Entonces, esos productos inflamables, por eso llamamos que todo químico con característica inflamable, explosivo o corrosivo, tenemos que tener cuidado, ¿ya? A ver, antes de pasar al residuo farmacéutico, les voy a explicar cómo recoger cuando se nos rompe un termómetro de mercurio, ¿ya? A ver, se nos rompió en la casa, ¿qué vamos a hacer? Uno, no van a recoger solamente si tuvieran guantes, usen guantes, ¿ya? Es lo mejor, para ser un poco más seguros se tiene que utilizar los guantes. Pero si en caso no tuvieras los guantes, vas a tener que hacerlo con sumo cuidado. Por ejemplo, este es mi termómetro y se me rompió. Ya, este mejor. Y se me rompió en 2. Entonces, el termómetro te va a romper en 2, en 3, en 4, dependiendo de tu fuerza, de que has estado haciendo así y sale volando. O de que tu niño lo botó, no sé. ¿Ya? Entonces, se rompen 2, vas a agarrar, se supone que están así los pedazos, vas a agarrar la parte más extrema, más lejana de lo que estaba roto, para descartarlo. Ahora, esto no lo vas a descartar ni en tu bolsa de basura, ni nada. Vas a buscarte una botella, ¿ya? Una botella puede ser, si tuvieras una botella, esas blanquitas por ejemplo, de yogur, que son esas chiquitas, que vienen, lo que es multibióticos, no sé cómo lo llaman, unas chiquitas del aire. Ya, si tienes así, bien. Y si no, una botella de plástico será, pues. Pero que tenga tapa para que lo cierres bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar un pedazo de cartón, cartulina, o jabón, por último, doblada en 4 pedazos, no sé, como sea una manera gruesa, y eso va a ser como tu escoba y tu recogedor. O sea, vas a agarrar... A ver, espérenme. Por ejemplo, esto es un pedazo de mi cartón y esto es otro pedazo de mi cartón. Entonces, voy a agarrar de los extremos de mi cartón y voy a juntar el mercurio. Así de esta manera, pues, ¿no? Como si fuera tu escoba con tu recogedor. No, vas a juntar hasta unir todos los pedacitos de mercurio. O sea, el mercurio viene a ser una bolita, que si tú lo ves, es así, movible, ¿ya? Es movible. Entonces, vas a juntar todas sus partículas que se ha dispersado, porque
cuando cuando el termómetro se rompe, las partículas del mercurio que compone se dispersan, se hacen chiquititas, entonces tú tienes que ver también muy bien dónde se han dispersado, por eso es mejor cuidar que no se nos rompa, a que es mejor que se nos rompa, porque es muy tedioso el momento de recoger, ¿ya? Lo juntamos, cuando una vez tú ya has juntado todo el mercurio y ya está haciendo una bolita, lo vas a juntar así con los dos cartoncitos y lo vas a colocar dentro de la botella. Entonces, lo tapas bien esa botella y esa botella sería lo adecuado que lo rotules, pongas ahí mercurio y pones una calaverita encima de eso que dice muerte, eso igualito todavía lo pones, para que la gente sepa que ese envase no lo tienes que dejarte en cualquier lugar. Ahora, si tienen una posibilidad de poder llevarla a un centro de salud para que ellos lo descarten, porque ellos tienen un residuo un contenedor especialmente de residuos especiales, entonces químicos, tóxicos, harías un favor. Pero yo recomiendo mejor que no le vayas a dar al señor de la basura, porque ustedes saben que hay reciclaje de las botellas de plástico, y no vaya a ser que el señor abra eso inhale el mercurio. Entonces, por eso es muy tedioso. Si tienes un centro de salud o tienes un lugar para que puedas tú eliminar ese frasco, ¿no? Como por ejemplo, tienes la posibilidad, no sé, de ir a una posta o a un hospital y decir a alguien que si por favor lo quiero, es el mercurio, entonces para que ellos lo puedan eliminar. Ahora, si por ejemplo tenemos vivimos en un distrito que utilizan la clasificación de residuos muy adecuado. Y hay distritos donde, por ejemplo, en sus municipalidades tienen un contenedor de residuos especiales, donde van las pilas vencidas, donde van los fármacos vencidos, donde van cosas tóxicas, envases de tóxicos. Entonces, ellos han hecho su envase en las municipalidades. Entonces, tú puedes ir a tu municipalidad y a descartar lo que tú has recolectado, todo lo toxicidad, lo corrosivo, lo inflamable de tu casa, todo, ¿ya? Recuerden que los productos vencidos también van aquí. Entonces, eso es respecto a lo que es, respecto a lo que es respecto a lo que es lo del mercurio. Ahora, si estuvieran ustedes en el hospital, ya no harían eso, si es que en caso el servicio de recojo de material especial está disponible. Todo hospital tiene un equipo, cuando se rompe un mercurio, ellos llaman y el equipo viene para que pueda recoger el mercurio, ¿ya? En los hospitales. Pero si en caso ustedes en el hospital, no sé, está sobrecargado ese servicio, porque justo ese momento que ustedes se ha caído el termómetro, no sé, hay 6 servicios que también se les cayó. Entonces, ustedes también como protocolo tienen que hacer el mismo procedimiento que lo van a hacer en casa, también. Pero en este caso, lo que pueden hacer en el hospital, ahí sí van a encontrar envases de medicamentos, de todo. Colocan ahí el mercurio, lo tapan bien, lo rotulan y cuando ya viene el servicio de área especial, para que lo pueda recoger, ¿ya? Tipos de residuos farmacéuticos. Los residuos farmacéuticos, como les dije, acá están incluidos los que están vencidos, los que los usamos una sola vez y de repente vinieron deteriorados, de repente estaban en mal uso o de repente fueron adulterados, entonces se descartan también en residuos especiales. En el caso de medicamentos, en el caso de los medicamentos vencidos, por ejemplo, nosotros contamos con lo que es un área de farmacia, un área en el servicio donde estemos, lo que es un área de productos vencidos, por ejemplo, en un almacén, donde tenemos todos los materiales que vamos a utilizar. Y vamos a desear, cuando hagamos nuestro inventario, para que podamos hacer una clasificación adecuada, vamos a encontrar medicamentos, ya sea suero, dextrosa, alcohol, alcohol yodado, clorexidina, que encontremos que están vencidos, van a ser productos que también van a ser desechados en lo que es bolsa amarilla, ¿ya?
Ahora, tipos de residuos radioactivos, como acá está la imagen, son tipos de residuos, hay un montón de residuos radioactivos que pueden ser usados en lo que es la mamografía, en lo que es las quimioterapias, ¿ya? Son compuestos por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos. Bueno, son términos de radioactividad que a profundidad el área de salud no tanto lo maneja, pero tenemos que saber diferenciar para que podamos nosotros colocar el residuo en la clasificación adecuada, ¿ya? Estos materiales son normalmente sólidos. Pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos, ya sea jeringas, papel absorbente, frascos, secreciones, entre otros. Por ejemplo, si tenemos, no sé, tenemos una ampolla de radioactivo, se rompe la ampolla y ¿con qué vamos a absorber el radioactivo? Con jeringa. Entonces, esa jeringa también sería colocada en lo que es la bolsa amarilla, porque tiene componente de radioactivo, de tóxicos, ¿ya? Recuerden. No, que la licenciada me dijo que la jeringa va en el rojo. No, pero recuerda por qué está compuesto. La jeringa está compuesta por una sustancia radioactiva, química, tiene que ir en el amarillo. ¿Ya? Si la jeringa estuviera compuesta por sangre, por medicamento no vencido ni nada, puede ir en el rojo. Pero si vamos a tener contacto con estos tipos de elementos, de residuos especiales, tienen que ir en el amarillo, ¿ya? Y si alguien nos refuta y le dice, no, pero ¿cómo vas a botar en una jeringa si la jeringa se bota en el rojo? Tú le tienes que fundamentar. Le tienes que decir que yo lo estoy descartando la jeringa, ¿por qué? Porque el componente con el que yo he utilizado esta jeringa es radioactivo. Entonces, cuando tú ya lo estás fundamentando, no va a haber nadie que te pueda objetar lo que tú estás haciendo, ¿ya? La autoridad nacional que norma sobre estos residuos es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN. En los establecimientos deben ceñirse a sus normas, por eso le digo que hay una norma que nos explica detalladamente cómo debe ser la clasificación, cómo es el ciclo de eliminación, ¿ya? Después le voy a brindar esa norma, no se preocupe. C, la clasificación de residuos comunes. ¿Qué es lo que son los residuos comunes? Ya hemos dicho, son los que tienen contacto con el paciente con materiales o sustancias contaminantes, tales como, por ejemplo, se generan en las oficinas, en los pasillos, en las áreas comunes, en las cafeterías, en los auditorios y en general en todos los sitios, que es del establecimiento que pueden generar, por ejemplo, en el caso de los cafetines, los restaurantes que pueden estar dentro del servicio de hospitalario, ¿ya? Ahora, estos residuos también pueden ser clasificados de la siguiente manera. Clasificación tipo C1, son los papeles son los papeles de la parte administrativa que no hay que no han estado en contacto directo con el paciente. O sea, la parte de administración, la parte de secretaría, la parte del área de gestión, sería que podríamos tener tachos de color negro en la gran mayoría porque utilizan y descartan lo que son residuos comunes, ¿ya? Ahora, otro tipo de clasificación son lo que es respecto a los vidrios, maderas, plásticos, metales, frasco de suero, equipos de venoclisis o otros que no hayan estado en contacto directo con el paciente. Por ejemplo, abrimos unas venoclisis un paquete de venoclisis que estaba vencida. Ya, entonces el venoclisis que no ha tenido contacto con el paciente y que solamente es un plástico, digamos, puede ser descartado en la bolsa negra, ¿ya? Objetos como, por ejemplo, que no tienen
el contacto directo con la administración de algún tipo de fármaco o con el contacto de secreciones del paciente, pueden ser descartados en la bolsa negra, pero que sean, por ejemplo, plástico, como lo dice aquí en la diapositiva, ¿ya? Pueden ser empaqueturas de sueros, de dextrosa, de agua destilada, ¿ya? Ahora, también dentro de esta clasificación están los restos de la preparación de alimentos, ya sea en la cocina, en la limpieza, de los jardines, del hospital o en otros objetos de valorización. Ya hay que tener en cuenta también que es una clasificación. Ahora, se viene lo bueno, la tarea. ¿Van a tener la tarea? La semana pasada no hubo tarea, descansaron una semanita. Un fin de semana no hubo tarea, solamente hubo tarea para los que tenían la curiosidad de averiguar acerca de las vitaminas. Los que querían averiguar para su conocimiento de ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, esta es una PPT que dice residuos generados en las áreas médicas, en áreas hospitalarias. Por ejemplo, yo he hecho acá un ejemplo, he hecho un ejemplo de el servicio de medicina, como pueden ver aquí. ¿Qué es lo que vamos a poner ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer así, bueno, pueden hacer diapos, Word, pueden escribirlo y mandarlo foto con tal que la foto sea legible para que yo lo pueda leer, normal. Van a poner qué tipos de residuos son generados en cada área. Por ejemplo, el área de medicina, el área de emergencia, el área quirúrgica, el área de consultorios externos, el área... Yo les voy a mandar el listado de qué áreas van a hacer. ¿Ya? Y van a poner de esta manera. Biocontaminados comunes y especiales. Por ejemplo, en el área de medicina, que debería haber sido esta área una de sus tareas, porque es un área muy extensa, pero ya, bueno, yo me adelanté para que ustedes puedan entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, biocontaminados, ¿qué podemos encontrar en el área de medicina? Los guantes, las bajalenguas, las mascarillas descartables, las sondas de aspiración, las agujas hipodérmicas, las alitas, el equipo de venoclisis, las jeringas, las gasas, bueno, y etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos de biocontaminados. Ahora, en los comunes, ¿qué pueden encontrar? Papel, máscara, perdón, aquí es envoltura de las máscaras de nebulización, bolsas de polietileno, frascos de suero, bolsas o entre otros. ¿Ya? Especiales. En caso de tratamiento oncológico, jeringas, vías, gasas contaminadas con citostásticos, entre otros. Entonces van a hacer la clasificación así, biocontaminados, especiales y comunes en el área. Entonces van a averiguar en esa área qué procedimiento se hace y qué materiales se eliminan, cómo es la clasificación en esa área. Así va a ser la tarea. Así, por eso esta de aquí está de ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en el área de medicina, ¿qué es lo que se realiza cotidianamente? Es la evaluación clínica, procedimientos invasivos como, por ejemplo, el catéter venoso central, el catéter venoso periférico, que es la vía endovenosa, la administración de medicamentos, la punción lumbar, la toracocentesis, que es la punción hacer directamente en la parte del tórax, la hacen en la parte de la espalda. La paracentesis también, ya saben, la diferencia es que el líquido puede estar intra o extra, entre otros tipos de procedimientos. Entonces, medicina es muy amplio, así que esta área ya no va a ser esta área no lo van a tocar otras áreas, como les vuelvo a repetir. Por ejemplo, en emergencias, ¿qué procedimiento se realiza y cuáles son la clasificación de sus residuos? Por ejemplo, en una sala de operaciones, ¿cómo es la clasificación de sus residuos? En lo que es consultorios externos, ¿cómo es en lo que es obstetricia o lo que es neonatología? Entonces, así, yo les voy a decir en la tarea qué tipos de áreas van ustedes a poder hacer la clasificación de residuos, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a lo que es el ciclo de eliminación. Ay, no, se fue. Perdón, se me fue. El ciclo del manejo de eliminación de residuos hospitalarios, ¿ya? Tenemos ciclos de manejos.
ya como están aquí. O sea, tenemos todos unos pasos para poder realizar la eliminación de residuos, ¿ya? Pero antes de ver este ciclo, vamos a ver un video antes de pasar lo que es el ciclo, ¿ya? ¿Qué son los RPBI? Los residuos peligrosos biológicos infecciosos son aquellos que se generan durante las actividades asistenciales a la salud de humanos o animales, en los centros de salud, laboratorios clínicos o de investigación, bioterios, centros de enseñanza e investigación principalmente, que por el contenido de sus componentes puedan representar un riesgo para la salud y el ambiente. Son considerados como RPBI los siguientes: la sangre, los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, los recipientes desechables que contengan sangre líquida, los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o fluidos corporales, los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos, los objetos punzocortantes. ¿Por qué representan un riesgo a la salud o al ambiente? Por sus características, ya que pueden contener agentes biológicos infecciosos que se definen como cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. ¿En qué podemos ayudar para la clasificación de RPBI? Toma de muestra. Al momento de la toma de muestra pueden ocurrir varios errores. Uno de ellos puede ser encapuchar la aguja. Es la principal causa de accidentes para el flebotomista. Otro error es el depositar la basura común en bolsa roja o residuos biológico-infecciosos y contenedores no adecuados. Al momento de depositar el objeto punzocortante o residuo biológico infeccioso, revisar que el recipiente no esté lleno a más del 80% de su capacidad. Si esto llegara a ocurrir, se deberá cerrar y cambiarlo por otro. No intente llenarlo más, ya que implica un riesgo para su salud. Es recomendable al momento de realizar la venopunción contar con los elementos necesarios que deben estar en orden y al alcance: recipiente de punzocortantes, bolsa roja, etc. Venoclisis. Al igual que la toma de muestra, la aplicación de la venoclisis es un procedimiento en el cual se deben tomar las medidas pertinentes para evitar riesgos. Esto se logra llevando una adecuada clasificación de los residuos. Al retirar la venoclisis, esta debe ser depositada en bolsa negra o de basura común, así como todos aquellos elementos que no estén empapados o escurriendo sangre. En caso contrario, depositarlos en la bolsa roja. Recolección de residuos. La basura normal que ha tenido contacto con RPBI no debe retirarse de la bolsa en donde se encuentre, ya que al momento de tener contacto con este tipo de residuos se convierte automáticamente en RPBI. Es importante que las bolsas no estén llenas a más de un 80% de su capacidad para que puedan ser cerradas sin necesidad de comprimirlas ante el riesgo de sufrir un accidente. Si la bolsa es tratada de manera inadecuada, puede provocar accidentes, alguna lesión física o que la bolsa llegue a romperse esparciendo los residuos contenidos. Para protección del personal que se encarga de transportar los residuos, es indispensable contar con el equipo adecuado para su recolección, como es guantes, lentes, cubreboca y, si es posible, un traje de seguridad. Materiales de curación. Al momento de retirar el material de curación como gasas, apósitos, vendas, torundas, etc., depositar en bolsa roja solo si están escurriendo sangre. Si contienen yodo, alcohol o solamente están impregnados con sangre, se deben depositar en bolsa negra. Disposición de sangre líquida.
Después del análisis de la sangre, esta se debe depositar en el bote hermético rojo, el cual debe de estar en condiciones de congelación. No se debe de eliminar el tubo lleno de sangre en el contenedor hermético rojo, ni en el contenedor punzocortante, ya que el tratamiento final de los residuos líquidos es distinto al de punzocortantes. El tratamiento final de las bolsas y recipientes para contener RPBI es diferente y específico para eliminar agentes biológico-infecciosos contenidos en ellos, y la mala clasificación de cada uno de los residuos podría llevar a una inactivación inadecuada o nula. Esto no solo afectaría a los generadores de los residuos, sino a la población en general cuando se combina con la basura común al llegar al tiradero municipal, y sujetos que están en contacto con recolectores de basura, animales e insectos que pueden diseminar los agentes patógenos. La clasificación de los RPBI es tu obligación y es tu derecho estar informado sobre cómo proteger tu salud y la de todos. No te arriesgues. A la hora de un ciclo, cómo es el manejo, cuáles son los pasos para poder realizar la eliminación de los residuos hospitalarios, ¿ya? Tenemos el paso del acondicionamiento, pero este esquema lo vamos a ir viendo al pasar las diapositivas. Vamos a hablar de cada uno, en qué consiste, ¿ya? Por ejemplo, la etapa del acondicionamiento, ¿en qué consiste? Consiste en preparar los servicios y áreas hospitalarias con los materiales e insumos necesarios. Para ello se debe considerar la información del diagnóstico de los residuos sólidos, volumen, la clase de residuos que genera cada área. Entonces, ese es como primer paso el acondicionamiento. Luego, ¿qué nos sigue? Nos sigue lo que es la segregación y almacenamiento interno. ¿Qué consiste la segregación? Ya me dio hambre. Consiste en la separación en el punto de generación de los residuos sólidos, ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente. Esto permite minimizar los riesgos de salud. Entonces, la segregación es la clasificación adecuada de los residuos, ¿ya? Esto va a permitir tanto disminuir el riesgo de salud personal y el deterioro ambiental. En esta etapa es importante la participación activa de todo el personal de salud. Como tercero tenemos lo que es el almacenamiento intermedio. ¿Qué es el almacenamiento intermedio? Es el lugar donde se acopian temporalmente los residuos generados por diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este debe ser implementado de acuerdo al volumen de residuos que se ha generado, ¿ya? Luego vamos a tener lo que es el transporte interno. ¿Qué es el transporte interno? Esto consiste en trasladar los residuos del lugar de generación a almacenamiento intermedio o al final, según sea el caso, considerando la frecuencia del recojo de los residuos establecidos por cada área, ¿ya? Eso es con respecto al transporte interno. Luego vamos a tener lo que es el almacenamiento final. ¿Qué es el almacenamiento final? Consiste en que los residuos que provienen del almacenamiento secundario o fuente de generación son depositados temporalmente para su tratamiento y disposición final en el relleno sanitario, ¿ya? Luego vamos a tener lo que es el tratamiento. ¿Qué es lo que consiste el tratamiento? Consiste en la transformación de las características físicas, químicas y biológicas de un residuo biocontaminado en un residuo no contaminado. Las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final para mayor seguridad, ello se logra usando los siguientes métodos. En el tratamiento vamos a encontrar lo que es la esterilización por autoclave, la incineración y la desinfección, ¿ya? Luego vamos a contar con el paso de la recolección externa. Ahora, ¿qué es la recolección externa? La recolección externa consiste en el recojo por parte de la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Cada hospital tiene una empresa con la que tiene un convenio para poder hacer el recojo de los residuos y ellos hacer lo que es la eliminación.
¿ya? Nosotros hacemos todos los pasos, pero dentro del hospital. Pero fuera del hospital ya lo hace la empresa con la que nosotros estemos realizando el convenio, pero ojo, esta empresa tiene que estar registrada en el DIGESA y autorizada por el municipio correspondiente de la jurisdicción donde nosotros estemos, desde el hospital hasta su disposición final. Vamos a pasar a lo que es la recolección externa, luego vamos a tener lo que es la disposición final. Ahora, ¿qué es la disposición final? La disposición final, como acá nos dice en la diapositiva, nos dice que... que nos dice que para la disposición final, los residuos sólidos hospitalarios se deben llevar a rellenos sanitarios, autorizados, recuerden, por la autoridad competente de acuerdo a las normas legales vigentes. Como les había comentado, hay una norma de eliminación de residuos. Este ciclo de vida de los residuos sólidos hospitalarios es el marco sobre el cual se debe actuar para gestionar los residuos hospitalarios en los diferentes establecimientos de salud desde su generación en la fuente hasta su disposición final, haciendo un seguimiento que involucre las etapas de gestión. Entonces, ¿qué etapas vamos a encontrar? Las que habíamos mencionado en este lapsus, ¿no? El manejo desde el origen, que es esto, la separación, la separación, va a depender del tipo del desecho de envases, bolsas especiales, el almacén, que son las condiciones ambientales favorables, separadas por colores e identificadas respectivamente, vamos a poder hacer también eso. Bolsas etiquetadas, el transporte interno o externo con las medidas de visual correspondientes, con la clasificación de colores, para poder identificar los medios de los residuos por área correspondiente, ¿no? Eliminar el potencial infeccioso, reducir el volumen, ese es el acondicionamiento. Y la incineración o esterilización, que es la disposición que depende de la legislación 2218, que eso es la ley, ¿no? Ahora, vamos a ver el video, cómo realiza lo que es una empresa francesa, cómo realiza lo que es el ciclo del manejo de la eliminación de residuos, cómo ellos hacen lo que es su eliminación, ¿ya? Desarrollar acceso a los recursos. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos, esta es nuestra misión en Veolia. Cada día seleccionamos y reciclamos los residuos domésticos e industriales. Gracias a la tecnología y a la innovación, los residuos se identifican, separan y acondicionan para crear nuevas materias primas una y otra vez. Los residuos rechazados por unos se convierten en recursos para otros. Así es como los procedentes de la recogida industrial y municipal, cartones, papeles, plásticos, madera, metales. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos, esta es nuestra misión en Veolia. Cada día seleccionamos y reciclamos los residuos domésticos e industriales. Gracias a la tecnología y a la innovación, los residuos se identifican, separan y acondicionan para crear nuevas materias primas una y otra vez. Los residuos rechazados por unos se convierten en recursos para otros. Así es como lo hacemos. Los residuos procedentes de la recogida industrial y municipal, cartones, papeles, plásticos, madera, metales, llegan en camiones a la planta de selección, donde son pesados y almacenados en el área de recepción para alimentar la línea de clasificación y separación. Algunos residuos, como los provenientes de equipos eléctricos y electrónicos, seguirán una vía de tratamiento específica. Los residuos se separan primero según su tamaño en un tambor rotativo denominado trommel. Los residuos pequeños y grandes se separan para ser tratados posteriormente. La fracción principal se dirige hacia un separador balístico, que los separa según su densidad y su forma. Los residuos planos remontan hacia arriba, mientras que los residuos rodantes y más pesados caen hacia abajo. Un separador magnético extrae entonces todos los residuos que contienen hierro. El separador óptico selecciona a continuación los residuos según el tipo de material.
El escáner analiza los residuos a su paso bajo el haz de luz, soplando con aire comprimido los residuos que contienen el material deseado para expulsarlos del flujo principal. Después, varios separadores ópticos clasifican sucesivamente los demás tipos de residuos, como por ejemplo los diferentes tipos de plásticos. El proceso de separación secuencial autoadaptativa permite sustituir una batería de separadores ópticos por una sola máquina. El proceso permite seleccionar los residuos en bucle, en función del material mayoritario detectado por el escáner en la cinta. Los operarios realizan el control de la selección automática de los materiales, utilizando un innovador sistema de selección operado de forma remota, mediante el que eliminan los materiales indeseados con un simple gesto en la pantalla táctil. Los materiales seleccionados se compactan en balas, que serán sometidas a estrictos controles para garantizar su trazabilidad. Finalmente, estos materiales podrán utilizarse en la industria como materia prima para fabricar nuevos materiales o productos, que serán a su vez valorizados, utilizados, reutilizados y valorizados nuevamente. Bueno, chicas, eso es respecto a los videos. Igual les voy a pasar la norma y también les voy a pasar la tarea. ¿Alguna pregunta, consulta? Rocío, habíamos hablado de lo que es el ciclo de manejo de la eliminación de residuos. Este ciclo tiene etapas, tiene pasos, por ejemplo, acondicionamiento, segregación, almacenamiento primario, transporte interno, almacenamiento intermedio, almacenamiento final. Luego tiene tratamiento, recolección externa y disposición final. En las diapositivas hemos hablado cada uno los pasos, ¿ya? Esta imagen que está aquí es una general, que es el manejo desde el origen. En el acondicionamiento vamos a adaptar el área para poder hacer la división y la clasificación de residuos. Luego vamos a contar con la segregación, que es la clasificación de residuos. Esa clasificación tenemos que dividirlo con las bolsas etiquetadas o bolsas de colores que de acuerdo a la clasificación que nosotros tengamos en nuestro centro de salud. Luego de la segregación vamos a hacer el almacenamiento interno, luego el intermedio y el final. Luego vamos a pasar a dar el tratamiento y lo que es la disposición final, tratamiento, recolección externa y disposición final. Recuerden que estos últimos procesos lo va a realizar ya la entidad con la que tenga convenio el hospital, porque eso es acerca de un proceso, ¿ya? En el video que habíamos puesto, Veolia, es una empresa francesa que realiza la distribución y la clasificación de lo que es residuos. En el Perú no tenemos una clasificación así tan exacta, pero en Francia lo clasifican las máquinas. Aquí la clasificación lo hacen los humanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de nosotros hacer una clasificación. Como le había dicho en la clase principal, en la clase al inicio, la clasificación inicial lo hacemos nosotros. Luego, la segunda clasificación lo va a hacer el personal de limpieza. Y la tercera clasificación lo va a hacer el personal de la empresa. Pero tengamos cuidado porque si nosotros nos equivocamos y colocamos un punzocortante en una bolsa negra, vamos a generar un daño a la segunda persona que realiza la clasificación. Recuerden que si la persona de limpieza ve el tacho negro, él tiene el conocimiento y se ha interiorizado que esa bolsa negra tiene solamente papel, cartón y plástico. No tiene ningún objeto punzocortante. Entonces, él va a estar consciente en que no va a tener tanto el cuidado en esa bolsa negra. En cambio, en la bolsa roja, él sí lo va a tener el cuidado porque sabe que
de repente se nos escapó una ampolla o algo, porque es biocontaminante. Pero en una bolsa negra no va a pasar eso, no va a tener el riesgo, ¿no? El cuidado. Entonces, por eso tenemos que nosotros ser consecuentes con lo que vamos a clasificar y tener en cuenta, no importa demorarnos en cuál, pensar 2 veces o 3 veces en cuál lugar vamos a clasificar, pero hagámoslo bien. Si no sabemos, preguntémoslo, porque vamos a generar un daño a terceras personas, ¿ya? Bueno, ahora sí, ese día, gracias chicas por su atención. Otra pregunta, a ver, ¿otra pregunta? Licenciada, una pregunta. Dime, María Rosa. Con respecto a la eliminación de residuos biocontaminantes, ¿dónde lo lleva? Hay empresas, por ejemplo, en el video, en una de las diapositivas puse que tienen que hacer ¿cómo se les dice? Espérense, perdón. Un lugar donde se coloca residuos sanitarios. Por ejemplo, así como la basura, llevan a lugares de residuo común que los entierran, así. De esa manera, también la empresa realiza una descomposición. Acá en Perú, hay algunas empresas que generan lo que hacen. Por ejemplo, si son plásticos, contaminantes o no, se supone que ellos hacen un proceso en su industria de lavado, luego de comprensión, desinfección, para poder, la idea es volver a usar esos materiales, pero como materia prima, pero ya cuando está descontaminado. No hacen como digamos aquí lo que se desecha en las casas, como un compostaje que después lo reutilizan, no. Reutilizarlo, no. O sea, como lo hacen en otros países, veo. Yo, en España, otros países, que yo viví años, ahí lo reciclaba. Ya había un lugar, ¿no? Donde pasaban ese proceso como diciendo nosotros. Sí, yo tenía la duda acá, ¿dónde lo hacían? Hay países que tienen ese proceso. Aquí es que va a depender mucho de la empresa del convenio. Entonces, como esa empresa que les mostré en el video es francesa, de repente tiene aquí, o sea, en la parte del área de salud no estamos nosotros muy enteradas de cuál es el convenio de la empresa, pero sí tenemos entendido de que no el hospital no es que pase el basurero y descarta sus cosas, sus desechos, sino que viene una empresa especialmente de residuos hospitalarios y ellos van a realizar la clasificación. Entonces, por eso los punzocortantes también se hace la clasificación y eso también lo lleva la empresa. Por ejemplo, hay hospitales que utilizan sus máquinas, utilizan la parte de las máquinas, eliminan unos aceites. Esos aceites también pasan a la empresa y ellos tienen una eliminación propia. Entonces, para cada lugar hay una eliminación. Es bueno saber con qué tipo de entidad estamos contando en cada lugar que elaboramos. Es importante para saber si se está cumpliendo. Además, el hospital tiene que realizar este protocolo. Ustedes van a ver en la norma que les voy a enviar cuál es el protocolo que se sigue. Las empresas tienen que estar registradas, como les había dicho, en el DIGESA. Y al momento que registran, ellos van a poder admitir cuál es su protocolo y cómo es todo su ciclo. ¿Han visto el ciclo que les expliqué de toda la eliminación? El hospital actúa hasta cierta parte del ciclo. Los últimos pasos ya lo actúa la empresa en decir, ¿no? Entonces ellos tienen que realizar toda la función. Pero hubo un tiempo que salieron unos reportajes que habían empresas, que habían hospitales o postas o empresas de residuos y se estaban encontrando residuos biocontaminantes en el mar, en el río. Entonces, así nos damos cuenta que acá en el Perú no es tanto la tecnología como en otros países y tanto la importancia de esos residuos, ¿no? Yo me voy a comer las patitas. Como les digo, por ejemplo, en las postas, en las provincias, el ADIRIS del central de todas esas postas, ellos coordinan una fecha para que sus residuos lleguen a la ADIRIS y la ADIRIS recién lo desecha. No es como los hospitales. Entonces, ustedes saben, los pueblitos lejanos que tienen esas postas tienen que estar acumulando todos los residuos para que luego recién lo lleven a la ADIRIS. Entonces, es algo todavía que tenemos una debilidad, pero si nosotros sabemos clasificarlo
y guardarlo, almacenarlo correctamente, vamos a ayudar. Porque por A o B de repente nos dicen que descartemos todo lo punzocortante y ya tenemos la clasificación correcta, ¿ya? Entonces, como lo que sí es muy triste es que ha pasado que muchos personales de limpieza, personas de terceras personas que no tienen nada que ver con la parte de salud, han sido contaminadas, han sido accidentalmente, han tenido cortes o se han hincado con agujas contaminadas y han terminado infectándose de una enfermedad no siendo personal de salud. Por ejemplo, que tengamos a un familiar que trabaje de limpieza y que sea infectado de VIH, cuando no tiene nada que ver con respecto al área de salud. Entonces a veces es una parte de nuestra irresponsabilidad por no realizar una clasificación adecuada. Se ha dado casos que, no sé, por A o B se te pasó y de repente agarraste todo conjunto y lo botaste en la bolsa roja, pero uy, se te fue una aguja y tú dices, no, ay, pero es una aguja, ¿qué va a pasar con una aguja? No, o sea, en ese instante no va a pasar nada contigo, pero con la tercera persona, sí. Yo, como siempre, en cada clase que les he dicho, es nuestra área de profesión es ser muy empática y pensar en el prójimo, no solamente pensar en nuestro beneficio. Tenemos que tener ese tipo de característica. Entonces, pensemos en qué es lo que le puede pasar a una tercera persona, ¿no? Entonces, es muy importante, este tema es importante, es mucha profundidad. En la norma, ustedes van a poder leerlo y van a poder ver algún detalle más profundo, ¿ya? Si tienen la curiosidad de saber si acá en el país, qué empresas son las que están registradas o no, averígüenlo. Si tienen algún tipo de proceso y de repente la próxima clase lo compartimos, si tienen la información, ¿no? Y así vamos llenándonos de varias ideas, varios conocimientos nuevos. Ok, Miss, gracias. Como les había dicho, esta es la última clase del sílabus, ¿ya? Del sílabus. Pero se está programando que para el día miércoles ustedes van a tener una clase con una clase extra, que no está dentro de sus sílabos, pero es una clase extra. Van a tener un ponente invitado. Ya les va a comunicar eso la coordinadora. Entonces, por eso les digo que esta sería nuestra última clase. Teórica, ya, teórica. Ah, teórica. Teórica. Ah, ya. No se preocupe. Da pena. Rocío, a ver. Ya, Rocío, en una parte de las diapositivas habíamos puesto que lo que corresponde a lo biocontaminante, los residuos biocontaminados que ya sean utilizados con tejidos o con restos biológicos, anatómicos, eran desechados en la bolsa de color rojo. Pero te cuento que hay algunas, yo he escuchado, no lo he visto, no lo he vivenciado, pero cuando estuve en la maternidad, algunas colegas me comentaron que algunas mujeres piden llevarse su placenta, porque dice que lo consumen. Entonces, lo ponen en bolsa, en la bolsa en la que se usa en hospitales para poner cualquier tipo de órgano anatómico, y se les dará a las pacientes, supongo. Pero no he visto el proceso dental de qué hacen, o sea, con la placenta, porque lo que sí he visto es que qué hacen con la placenta, la desechan cuando está en el área de quirúrgica, ¿no? En la sala de operaciones. Eso he visto, pero he escuchado y colegas me han contado de que algunas mujeres tienen la costumbre de llevarse la placenta porque dice que la consumen. Entonces, no sabría decirte exactamente, pero sí es desechado en la bolsa de color rojo. Rojo, la placenta. Licenciada, una preguntita. Dime. Es una eventualidad, si uno tuviera un familiar en casa con el coronavirus, eso no entendí bien, ¿cómo se debe desechar sus...? El video que pasé era sobre... porque era de La Rioja. Sí, lo que pasa es aquí, que lo que se puede hacer es que en una sola bolsa tengas todos los desechos exactamente
paciente con COVID. Entonces, no lo vas a poner dentro de tu bolsa en común, pero puedes ponerlo en otra bolsa y rotularlo al momento que tú lo entregas, pues, ¿no? Y como te dije, sería mejor que esa bolsa sea entregada a un área, a un establecimiento de salud, para que ustedes lo puedan entender un poco más, sea un poco más precavido, ¿ya? Bien. Ahí poniendo, rotulando, claro, con porque, COVID, claro, ya. Por eso, porque ahora, cuando ustedes tienen un paciente con COVID, también informan a su seguro, y su seguro tiene conocimiento de que en esa casa hay un paciente con COVID. Entonces, ustedes pueden preguntar a su seguro que para los desechos de mi paciente, ¿dónde lo puedo llevar a eliminar? O si es que ustedes lo recogen, o cuál es el proceso. Entonces, como el seguro tiene el conocimiento, ellos en esa parte le podrían ayudar. Pero si en caso A o B no reciben el apoyo del seguro, si lo van a entregar a lo que es el basurero, es mejor que pregunten si es que ellos están realizando una clasificación de residuos con COVID, porque ustedes saben, pueden exponer también al señor que está recogiendo la basura, ¿ya? Es bueno que pregunten, que esa información lo hagan llegar a familiares, si es que en caso llegan a tener paciente con COVID, esperemos que no, gracias a Dios, ¿no? Pero que tengan en cuenta, porque si no vamos a propagar mucho más, ¿ya? Bien, gracias, licenciada. Ya, no te preocupes, María Rosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta para poder dar pase a la señorita Maylin, que es nuestra coordinadora del curso? No, chiqui, cuídense, nos vemos de aquí el próximo lunes. Cualquier consulta estamos por el grupo. Bueno, que tengan un bonito fin de semana y aprovechen la ponencia del día miércoles. Gracias. Bueno, buen fin de semana, Miss, que le vaya bien. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, compañeras. No nos vamos a despedir porque todavía el lunes es nuestro día. Todavía, sí. Ahí nos despediremos. Todavía nos vamos a ver ese día. Y espero que el día lunes ver la cara de toditas y ya no pongan así su imagen para poder conocerlas y poder llevar su rostro de recuerdo. Ya, claro, chicos, que sí. Entonces, cuídense bastante y bueno, nos vemos el próximo